El síndrome de burnout fue descrito por primera vez en 1969 por H. Bay Bradley como metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional. Posteriormente, en 1974, Freudenberg propone un concepto centrado en un estudio netamente organizacional. En el mismo año, la psicóloga social Christina Maslach lo presenta ante un congreso de la Asociación Estadounidense de Psicología, definiéndolo como un síndrome que consideraba 3 dimensiones de análisis: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, y que ocurría entre sujetos cuyo trabajo consistía en tener contacto directo con clientes o pacientes. En la actualidad, sabemos que ese síndrome tiene como señales cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación que suele dar paso a sentimientos de inadecuación y fracaso. Pero, ¿somos conscientes que estamos padeciendo el síndrome de burnout? Sí. Sí, varias veces me ha pasado eso. Sí. 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 Pues porque es un trabajo estresante y tienes horas medio inadecuadas y eso cansa. Pues que ya es como muy poco el sueldo que dan en cualquier trabajo. Entonces pues ya no tienes tanta como motivación para salir. Pues porque los trayectos son como muy largos y al momento de que llegas a tu trabajo no es la misma energía que cuando te paras. Pues yo creo que por la rutina. El estrés te causa una fatiga emocional. Este síndrome, si no se trata, nos arrebata la capacidad de disfrutar nuestro trabajo, reflejándolo también en otras áreas de nuestra vida. Relajarme, tomar un descanso, no sé, unas vacaciones, algo para poder volver a reiniciar. Sales más en fin de semana, te vas de vacaciones, buscas otros medios para sacar el estrés. Trato de motivarme un poco con meditación para poder pues quitar un poco lo que es ese desgano. Me como unos dulces, en realidad. Comes como para energía y olvidarme un momento de que estoy trabajando. Siempre tratamos como de divertirnos en el trabajo, porque si es un trabajo un poco pesado. O sea, voy a correr temprano, hago un poco de ejercicio y pues sí trato de estar comiendo bien a mis horas. Cabría preguntarnos quién es responsable de que algunas personas presenten burnout. ¿Es acaso el empleador? ¿Las actividades en sí mismas? ¿O nosotros al no poder controlar el estrés laboral? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal nuestro tema? ¿Ya vio? Pues yo aquí estoy tratando de controlar mi estrés laboral. La verdad es que es un tema que yo creo que en algún momento dado nos afecta o nos atañe a todos. ¿Quién no se ha sentido de repente cansado, desmotivado, a lo mejor exhausto de tantos problemas o de tanta tensión, de tantas horas de trabajo? Yo creo que en algún momento de la vida las personas que sí están trabajando lo han sentido, lo han padecido y a lo mejor quizá ni siquiera le han puesto el nombre, ni siquiera sabíamos o sabían que estaban padeciendo este síndrome de burnout. Y lo que le iba a decir es que, bueno, este es un nombre que se oye así muy rimbombante, muy interesante, pero no tiene nada más que ser que un desgaste emocional. Es decir, lo podemos traducir así, es un gran desgaste emocional causado por el trabajo que desempeñamos o el lugar y el área en donde trabajamos. Así que quédese con nosotros, hoy aprenderemos algunas técnicas, algunas herramientas o qué se puede hacer
para tratar de sobrellevar eso. Porque además muchas personas, inclusive, están trabajando en lugares donde ni siquiera querrían trabajar o se dedican a hacer cosas que no son para las que estudiaron. Eso ya de entrada causa mucho estrés, causa mucha angustia en muchas personas porque pues de dónde te vas a divertir o cómo la vas a pasar bien si ni siquiera estás haciendo lo que más te gusta. De todo esto vamos a platicar el día de hoy, así que quédese con nosotros. Óscar Virués, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Fíjate que inmediatamente despertó curiosidad en las redes sociales, nos pregunta Chimenguenchón, bueno, ¿y qué es eso del burnout? Porque no lo encuentro ni en el diccionario. Y yo creo que es, además para la época, con estos fríos que estamos viviendo, un tema bastante acalorado, sí, que seguramente va a generar muchos comentarios en las redes sociales y la participación, así que los invitamos a participar. Y desde luego, si quieren seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de seguir el programa en vivo en las redes sociales es la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí está el Facebook Live. Nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y también poder ver el programa. Y si desean salir o tienen que salir, pues se lo pueden llevar a donde quieran. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y amigas, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda, que ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicanas. Desde luego también a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y desde luego también tenemos abierta la línea telefónica para que se comuniquen o nos manden sus comentarios. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo también, por cierto, a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. Y bueno, por supuesto, pues también darle la bienvenida a nuestros especialistas. Ahora sí son puros nuestros especialistas, porque puros hombres tenemos hoy aquí invitados en el programa. Bueno, pues se los voy a presentar de una vez, porque además vamos a abarcar este tema desde las diferentes áreas. Va a estar muy interesante de verdad. Mire, le voy a explicar por qué. Está con nosotros Raciel Martín Sosa Herrera. Él es especialista en desarrollo humano y liderazgo. Entonces, bienvenido, Raciel. Muy buenos días. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esta parte, ¿verdad? Donde, ¿qué implica ser un líder también? Y esta cuestión del desarrollo humano en las empresas y todo eso, que causan también mucho estrés. Leonardo Ruiz Flores, él es neuropsiquiatra. Entonces, desde esta parte, ¿qué tanto tenemos ya incorporado nosotros, que ya lo traemos desde antes, o es causado verdaderamente por el trabajo, ¿verdad? Claro, bienvenido. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Está con nosotros también René Muñoz Gaona, director corporativo de recursos humanos. O sea que ustedes son los primeros que se dan cuenta ahí de cómo está la situación entre toda la gente que trabaja en una empresa o en una oficina, ¿verdad? Así es, maestra, buenos días. Buenos días. Y Jesús Felipe Uribe Prado, doctor en psicología e investigador de la UNAM. Toda esta parte de lo que nos está sucediendo por acá, por la cabeza, ¿verdad? Bienvenido, Felipe, muchas gracias. Gracias. Bueno, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué antes quizá no habíamos escuchado esta palabra del burnout? ¿Está de moda? ¿Es ahora cuando se sabe que se parece? ¿O antes la vida era más tranquila, más lenta y no se parecía? Sin embargo, ahora pues surge esta palabra que les digo, nosotros la vamos a traducir como desgaste emocional. Y pues, ¿qué pasa? ¿Es reciente, no es reciente? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver. Pues mira, la palabra se gestó desde los 50 por primera vez. Y hablaba justamente de un nivel de estrés muy alto, en donde básicamente se identificó el problema fue en los hospitales, los médicos, las enfermeras, padecían este fenómeno de un alto nivel de estrés. Pero tú sabes que hasta que no se le pone nombre a las cosas, pues la verdad no se les pone atención, no se les mide y no se les controla. Y cuando yo era niño, por ejemplo, no había el concepto de bullying, pues había alguien que molestaba al otro y era el deporte escolar, digamos, dentro del salón. Nadie lo medía, nadie lo controlaba, no se legislaba, no se cuidaba. Entonces, el que le pongamos un nombre, que ya identifiquemos algo en particular, nos permite ponerle atención, medirlo, legislarlo, cuidarlo. Entonces, sí viene desde los 50, pero bueno, ahora ha tomado mucho auge, sobre todo después del año 2000, porque ya hubo casos, por ejemplo, de que dado este síndrome,
hubo suicidios. Y no hablo de uno ni de dos, sino de una empresa francesa, por ejemplo, de telecomunicaciones, donde se registraron entre el 2003 y el 2010 60 suicidios generados por esa presión laboral que la gente vivía. Entonces, bueno, pues desde ahí viene el concepto de burnout. Ok, y además, pues qué terrible, ¿no? Imagínate llegar hasta esas consecuencias cuando mucho antes se pueden hacer, y aquí espero que nuestros especialistas nos digan cómo, hacer cosas como para no llegar a ese grado de estrés, ¿no? Ahora, lo tenemos ya aquí, forma parte de la personalidad de cada quien, el hecho de ser más susceptible a vivir ese estrés, ¿o no? Bueno, como en muchas entidades o fenómenos patológicos, sí hay personas que están más predispuestas a padecer ciertos fenómenos que otras personas. Pero como decían en la cápsula, ¿no? Este síndrome que se caracteriza justamente por este fenómeno de fatiga emocional, de fatiga emocional, despersonalización y de falta de logro de metas, está como tal, el término está relacionado al estrés laboral y a los fenómenos laborales. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque nosotros asociamos esta cuestión laboral justamente al empleado que va, checa, ¿no? Y está horas y horas en su trabajo o en una fábrica, etcétera. Pero también hay otros escenarios clínicos en donde nosotros vemos personas que tienen burnout. Por ejemplo, en psiquiatría es muy común los familiares, cuidadores primarios de pacientes con un padecimiento crónico, por ejemplo, un síndrome demencial. Es muy común que nosotros veamos ese mismo burnout en estas personas, porque es una fatiga, es una carga emocional de este mismo trabajo, como dijeron en la cápsula, ¿no? Repetitivo, tedioso, fastidioso, cansado, ¿no? Y que se asocia a estas otras cosas como una pobre remuneración económica, cansancio físico y que se van sumando, ¿no? Cosas como dormir poco, nosotros o las personas normalmente cuando empezamos a tener ciertos fenómenos como cansancio o como fatiga, normalmente utilizamos ciertas medidas que quizás no son las más sanas, que van complicando el cuadro. Es decir, estoy cansado, no puedo dormir, entonces llego a mi casa, me tomo una copa de alcohol o dos y después son 3, son 4 para poder dormir, ¿no? Fumo más en el trabajo. Incluso las personas con burnout se asocia mucho este otro consumo de alcohol y de otras sustancias para poder sobrellevar. Entonces, sí, o sea, lo tenemos muy catalogado en el fenómeno del trabajo, pero existen otras áreas. Y por ejemplo, fíjate, eso es muy interesante lo que dices, pero entonces me pregunto si una madre de familia con muchos hijos también puede decir que tiene burnout, ¿sí? Bueno, el burnout en realidad es un término derivado de la situación laboral. Okay. El burnout es estrés, ¿sí? Inclusive se dice que el burnout en realidad es una respuesta al estrés crónico, es decir, al estrés permanente, no al estrés agudo. Lo que estaría fuera del trabajo es simplemente estrés. ¿Por qué? Porque burnout sí está conceptualizado específicamente para el trabajo. Pero ahí entramos en ciertas problemáticas hasta de orden semántico, ¿no? Una mujer que está en su casa no está trabajando, ¿no? Entonces habría que inventarnos una palabrita para eso también. Separar esto semánticamente nos lleva a otros problemas. En mi opinión, por eso se habla de la doble jornada, ¿no? Es decir, trabajas y llegas a tu casa y vuelves a trabajar, o es tu segundo trabajo o tu tercer trabajo, ¿no? Entonces, el burnout está conceptualizado en términos de estrés estrictamente laboral por las consecuencias emocionales y de productividad que tendría el someterse a esto, ¿no? Ahora, bien lo decía mi colega, esto se inicia cuando la gente da un servicio, por eso es que se asocia al trabajo. En los 70s, en el ámbito psiquiátrico, los que atendían pacientes psiquiátricos, pues era realmente un estrés muy particular derivado de esta frustración de tratar a un paciente que no necesariamente actúa como uno quisiera que actuara. Entonces se identificó, Fraudenberger identificó como un fenómeno, pero más que un fenómeno específico era una serie de síntomas. Entonces, por eso se llama síndrome de burnout.
porque es un conjunto de síntomas y es ahí donde habría que empezar a ver qué sí es burnout y qué no es. Sí, es lo que te iba a decir. Me parece que es una raya muy delgadita para saber qué tanto tiene que ver con lo que me está sucediendo en el trabajo, o a lo mejor traigo una cantidad de broncas en mi casa, en mi familia, o de índole de otro, económico, lo que sea, que lo estoy poniendo en donde estoy trabajando, evidentemente. O pueden ser causa o pueden ser efectos. O puede ser efecto, exacto, ¿no? Entonces eso está muy interesante también. Y bueno, y en la parte esta donde ustedes trabajan en esta cuestión justamente de recursos humanos, ¿cómo detectan? ¿Cómo se ve? Bueno, primero, definitivamente coincido con todo lo que han dicho mis compañeros. El tema es que en recursos humanos nosotros tratamos de adaptar el puesto y la persona. Son dos dimensiones. El puesto tiene ciertas características y nosotros buscamos encajar las mejores características de la gente con ese puesto. Sin embargo, hay una tercera variable que complica el esquema porque es el ambiente de trabajo. Por ejemplo, nosotros que tenemos ambientes sumamente hostiles, atendemos en reclusorios, atendemos en hospitales y damos de comer. Entonces, eso complica muchísimo la situación. Estos ambientes hostiles van a favorecer a que la gente se quede. ¿Cómo lo reflejamos nosotros? ¿Cómo se refleja en nuestro trabajo? Con el índice de rotación principalmente. Nosotros tenemos rotaciones altísimas, 138% anual. Quiere decir que yo teniendo una plantilla de 8,000 personas, contraté 10,000 personas en el año. ¡Wow! Eso es porque no aguantan la presión. Se van, exactamente. Se van. Y lo peor es que no sabemos por qué se van una gran cantidad. Porque el 60% de los que renuncian, si en mi empresa salen 1,000 personas al mes, solamente 400 firman la renuncia. Los otros 600 abandonan. No vuelven. Sí, de plano no vuelven. Sí. Tenemos que hacer cruces por edades, por lugar de residencia, por características, sexo, etc. Vamos a seguir platicando de esto, no se vaya, está bueno. Regresamos después de esta pausa. Síntomas como tristeza, indefensión, desesperanza, apatía, desilusión, pesimismo y hostilidad son, entre otros, síntomas del síndrome de burnout. Quien padece este síndrome asume la pérdida de valores, desaparición de expectativas, pérdida de autoestima, creatividad, distracción o cinismo. ¿Qué es burnout? No, la verdad no, No. Burnout, pues no exactamente, pero es como el desgaste o síndrome de cansancio crónico, ¿no? En algunas ocasiones sí, por la carga de trabajo laboral. Pues triste, digamos, cuando está el estrés, pues sí es como que ya no aguanto más. Sí, laboralmente ha habido jornadas muy laborales muy extenuantes y muy desestresantes. Creo que angustiada, porque igual no rindes bien en tu trabajo, entonces eso hace que igual corras el riesgo de que te corran, o igual ya estás desgastada, ya no puedes ya no tienes ese ánimo de ir a trabajar y de hacer la rutina que diario haces, ¿no? Ahí está cómo se siente, parte de lo que se siente cuando uno está estresado laboralmente. Pero se fijan cómo muchas personas no han escuchado el término de burnout, ¿no? Sí, yo quisiera aclarar, el burnout es estrés, pero hay que también entender que el estrés es algo normal. O sea, el estrés es algo que sufren los organismos, que sufrimos los seres vivos y que nos ayudan también a estar alertas, a estar despiertos, a estar inclusive en posibilidades de escapar de algún peligro. Entonces, el estrés en realidad tiene dos partes, una positiva y una negativa, ¿no? La positiva, que es eustrés, es esto que nos tiene alerta. Los mexicanos lo sentimos ahora con los sismos. La gente no dormía, la gente estaba alerta, estaba estresada. Pero ese estrés es muy bueno porque te permite salir corriendo, te permite activarte, te permite sobrevivir. En cambio, el distrés, que es la parte negativa, es la que te paraliza, es la que te coloca en estado de depresión, es la que te quita lo alerta y te aletarga.
Entonces ahí empiezas con una serie de trastornos. O sea que además, pues el estrés es bueno, pero cuando se hace crónico, pues ya no es tan bueno. Exactamente, por eso la definición de burnout es Estrés un conjunto crónico. de síntomas como respuesta al estrés crónico. Ah, ya. Pero ¿Sí? y lo que justamente mencionas, ¿no? Esta parte de funcionalidad, lo que pasa o lo que va pasando en el burnout es justamente las personas que sufren de esto ya no empiezan a ser disfuncionales, ya no hacen adecuadamente su trabajo. De hecho, uno de los fenómenos que describen es esta como una actitud cínica en el trabajo, ¿no? Apatía, ¿no? Apatía, pues puedes ir a tu trabajo, o sea, se pueden presentar dos cosas, ¿no? Ausentismo, ¿no? O sea, estar pidiendo permisos, llegar tarde, ¿no? Justificarte, o tener una cosa que se llama presentismo o ausentismo presencial, ¿no? Entonces, llegas, estás en tu trabajo y te sientes 8 horas, no haces nada. ¿Presentismo qué? ¿Cómo dijiste? Presentismo es un que es como término estar de bulto. Exacto, o ausentismo presencial, ¿no? Sí. Ausentismo presencial, o sea, estás ahí, ya checaste, llegaste a tiempo, estás ahí, pero en realidad no estás cumpliendo tu trabajo. Y de hecho, o sea, nosotros lo vemos, y nosotros vemos a las personas que están en burnout cuando tienen esta actitud hasta cínica en su trabajo, ¿no? Es como esta persona que ya no es empática, que ya no tiene esta parte como con la cuestión del contacto humano o esto que nos hace humanos, es decir, todos nos hemos enfrentado a una cuestión burocrática o en los bancos, ¿no? Justo te iba a decir las personas, o sea, una persona que está con tanta carga de trabajo, ¿no? Tienes alteros de papeles que no puedes terminar y que tu jefe te está solicitando cosas y que además tú como cliente llegas y le gritas, ¿no? Porque obviamente no puedes resolver tu problema. ¿Y qué responde esta persona, no? Te dice, a mí no me importa, haga lo que quiera. Entonces, o sea, todo eso es lo que se va componiendo por ese síndrome. Justamente esta parte del estrés crónico es lo que va a fomentar y lo que van a presentar. En la cápsula dijeron que Maslach, Cristina Maslach, que es una de las investigadoras del burnout más reconocidas, ella dice que son 3, y hay una cuarta que ahorita voy a comentar. Son 3 conceptos los que representan al burnout. El primero es el desgaste emocional. Curiosamente, el desgaste emocional no es lo mismo que el desgaste físico. Tú puedes tener mucha energía, mucha fuerza, pero el desgaste emocional es como cuando suena el despertador en las mañanas y no puedes levantarte. Sí. O sea, aunque tengas físicamente la fortaleza y la energía, no puedes, ¿no? Es decir, no quiero, no puedo, no me dan ganas. Es un desgaste emocional que además va acompañado, sin llegar patológicamente todavía a un concepto, como con cierta tristeza y depresión, ¿no? Sin serlo. El segundo concepto es este que comentabas, que es el cinismo. También se le conoce como despersonalización. Suele ser, según algunos investigadores, como un elemento de defensa y que en realidad es violencia hacia quien recibe tus servicios. Sí. Es el cajero que te avienta el dinero, es el médico de cierta institución que ni siquiera te ve a los ojos, eres el paciente número tal, y que le duele, o sea, no te sonríe, no te pregunta tu nombre. Eso es despersonalización y se conoce como un cierto grado de cinismo. Y el tercer punto es la falta de motivación personal, es decir, sientes que la institución, volviendo a las empresas, ya no te está dando ni desarrollo, ni apoyo, ni motivación, ¿no? Entonces, estos 3 conceptos. O reconocimiento también, O porque reconocimiento. ¿no? Eso también es El importante. cuarto es, Gil Monte, un autor español, propone un cuarto que es la culpa. Es decir, la gente siente culpa. ¿Por qué? Porque cuando se está sintiendo burnout, racionalmente no le echamos la culpa a la empresa, ni al jefe, ni a los demás, nos lo echamos a nosotros, ¿no? Entonces, Gil Monte plantea que la gente siente culpa como una manera también de respuesta. ¿Por qué? Pues porque estás maltratando a tu cliente, a tu paciente. ¿Por qué? Porque no estás rindiendo, porque no te quieres levantar, porque no estás cumpliendo con las expectativas. Entonces, son componentes importantes para empezar a entender esto, cómo se convierte en síntomas. Así es. Vamos a ver qué nos están diciendo del auditorio. Fíjate, hay varios comentarios ya. Nos dice, ¿cómo se puede combatir y aumentar tu automotivación para lograr tus objetivos sin importar el entorno donde estudies o donde trabajes? ¿Qué relación tiene con la distimia crónica? Nos pregunta Skyline García.
Yo amo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago y me entusiasma dedicarme a lo que hago, aunque no es lo que estudié. Pero lo que odio son las condiciones de trabajo, el bajo pago, el exceso de responsabilidad y que muchos empleadores piensan que tienen esclavos y no trabajadores con derechos. Soy maestra y no todos somos sindicalizados y tampoco gozamos de las prestaciones. Mi trabajo es bonito, pero lo que lo rodea, la verdad es que no. Por obvias razones, pues no voy a mencionar el nombre de la persona, ¿verdad? No queremos que la corran. Exactamente. Como siempre, un gusto oírlos, nada más porque precisamente estoy en la oficina. En mi opinión, a veces las empresas solo tienen en la mente números. Sin embargo, hoy por hoy ya hay un área donde en recursos humanos que tratan el factor humano se encuentre en un buen clima laboral, nos dice Evelyn Almanza. Va muy involucrada la depresión, nos pregunta Angélica Lubianos. Fui víctima de acoso laboral, soy profesora y en verdad afectó mi salud mental llegando a sentir ataques de ansiedad. Desafortunadamente, a veces les dan autoridad a quien no sabe absolutamente nada de humanidad. Otra vez, bueno, lo haré anónimo. Ese síndrome de cuidadores de pacientes crónicos se llama síndrome del cuidador, nos dice Mirniux Marx. Horrible forma de trabajo y esto se ve cada vez más, nos dice María Guadalupe Tobar. También nos dice Adrián, sigo creyendo que este es un fenómeno psicosocial y que es desgaste emocional, frustración y cansancio. Es una salida falsa para justificar la esclavitud a la que son sometidos muchos profesionales en el ámbito laboral profesional. Conozco a muchos profesionales que en sus trabajos tienen un carácter horrible y fuera de su área de trabajo son excelentes personas y se desenvuelven al 100% y hasta el cansancio y desgaste emocional se les quita. Pero cada vez es más común escuchar que en las empresas, pues los patrones o los jefes, simplemente por recibir tal vez una dirección, una indicación por parte de la esfera más alta, dicen, oye, pues si ya no está una persona, pues entonces esa persona que ocupe su lugar y que se vayan repartiendo el trabajo. Y como si al final, no sé si por la necesidad de cuidar tu trabajo, tú dices, pues le entro, pero ¿a qué costo o a qué condiciones y en cuánto tiempo? O sea, es decir, a lo mejor sí puedes porque te estás esforzando un poco más. Ya no se te va a reconocer o remunerar económicamente, ni tendrás este reconocimiento que tú decías, Marisa, pero ¿en cuánto tiempo se pueden ver tal vez esas consecuencias? Sí. Es un poco lo que decían también en estas llamadas de la esclavitud laboral, ¿no? Que a veces son verdaderos esclavos, ¿no? Ustedes que están en empresas y que ven todo eso, ¿cómo lo ven, Raciel? Pues mira, lo primero y creo que es muy importante es que nuestra audiencia identifique cómo puedo saber si yo o alguien de mi entorno está viviendo el burnout, porque podemos confundirlo con, pues es que anda muy cansado. Y todos tenemos rachas, ¿no? En las que trabajamos de más y hay, no sé, por ejemplo, los contadores en las épocas de cierre, que se quedan hasta la 1 o 2 de la mañana. Y la verdad es muy difícil decir que hay burnout porque yo ando cansado. Entonces, básicamente tenemos que hacer como una especie de check para que evaluemos si yo o la gente con la que yo convivo cotidianamente está viviendo el síndrome del burnout. 1, que haya cansancio físico crónico. 2, que haya desgaste emocional, que me sienta muy mal. 3, la parte de despersonalización o falta de empatía. Es decir, no me interesa lo que siente el otro. Es cuando alguien llega y te pregunta, oye, ¿me puedes ayudar a algo? A ver, mira, dinero no tengo, tu amistad no me interesa, o sea, rápido, ¿qué quieres? O sea, el trato es horrible, cosificando a las personas. Y la última, que me parece muy importante, cuando tú sientes que lo que tú haces no suma a tu rompecabezas de vida. Es decir, cuando tú sientes que un trabajo es rutinario, pero que es un puente, un escalón para algo que tú quieres lograr de largo plazo, porque tú quieres convertirte, por ejemplo, en comunicador. Y yo me imagino que a ti te habrá pasado en tu vida laboral que tuviste etapas miserables de trabajo, que dices, esto no lo quiero hacer, no me gusta hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer porque es un escalón para seguir avanzando. O sea, todos los que están aquí hemos vivido eso. Sí. De que nos llevó épocas donde grapábamos hojas o foliábamos, o bueno, pues hay trabajos así mandrilescos que la gente tiene que hacer, pero cuando tú sabes que eso tiene sentido para lo otro y alguien te dice, estoy harto, estoy cansado, no me gusta mi trabajo, pero sé que vale la pena, entonces ya no hay burnout.
Okay. Porque es una tiene un sentido. Tiene sentido lo que está haciendo. Sí. Los americanos le llaman meaningful. Exacto. Que el trabajo tiene sentido, tiene significado para ti. Y eso es muy importante. Así que yo lo primero que le digo a la gente que nos está haciendo favor de vernos es que no vean que un síntoma solito hace el síndrome. Claro. Sino que el conjunto de elementos nos permite saber si estoy o no padeciendo ya claramente el tema del burnout, para empezar entonces ya a trabajar en las soluciones, que lo vamos a ver seguramente a lo largo del un poquito más adelante. Y por ejemplo, yo me preguntaba, ¿estos trabajos mecánicos, repetitivos, aburridos, tediosos, son los que más burnout tienen o no necesariamente? Sí, definitivamente la rutina, el hacer una tarea constante y continuamente conlleva un desgaste mayor. Sin embargo, lo que mencionaba Raciel es muy importante. Una parte es personal, la gente, el enfoque que tiene sobre el trabajo. Pero la empresa tiene que hacer sus cosas. Nosotros hemos identificado que cuando se reconoce al personal y se le capacita al personal, estos dos aspectos son de suma importancia y al menos en un indicador básico para la empresa, que es la rotación, disminuye sensiblemente. El personal que es capacitado no se va. El personal que capacita no se va. No sabemos exactamente cuál es la razón, pero la gente permanece. Igual cuando reconocemos, por ejemplo, tenemos un empleado del mes y damos una despensa muy económica. Pero le das esa despensa y esos empleados que has reconocido, nosotros tenemos historial desde 2012, tienen una rotación del 48%, que es la tercera parte de la rotación de la empresa. Claro. ¿Sí? Porque, por el simple hecho de reconocerlo. Tú eres el mejor auxiliar de lavandería, tú eres el mejor auxiliar general. Con eso es que de alguna manera todos en la vida, y no hablando de este tema, en general, lo que uno quiere en la vida es ser reconocido, es ser amado, es ser visto, es ser valorado. Por eso es que no hay mayor ofensa en la vida que alguien, cuando tú le estés hablando o cuando tú le estés abriendo tu corazón, no te volteen a ver, te ignoren, ¿no? Hasta hay una frase que dice, mátame pero no me ignores, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando y tratando de desempeñar lo que tú sabes hacer, y nadie te dice nada, y nadie te reconoce, y nadie te pregunta, oye, ¿cómo estás? Oye, gracias por esto que estás haciendo, pues yo creo que sí desgasta a la persona, ¿no? Oye, déjame agregarte con esto que dices y lo que comentaban hace rato, si el trabajo en casa es trabajo o no, se considera o se reconoce muy poco. Este comentario dice, yo soy ama de casa y hace 2 años me diagnosticó mi psiquiatra burnout y sí me indicó que es asociado a mi estrés del cuidador, y una mamá es cuidadora hasta del marido también inútil. Y aparte misógino. La conducta misógina de este marido lleva a una mujer a padecer eso, ya que presiona demasiado en todo a esa mujer y empieza a tener trastorno del sueño, aparte de depresiones por falta de reconocimiento de esa familia que cuida. Claro que se aplica a la mujer que trabaja en casa. Totalmente. Nosotros en la UNAM hicimos un estudio hace algunos años para tratar de identificar cuál era el impacto del burnout y encontramos algunos síntomas que son así como los más generales, ¿no? El primero de ellos es cefaleas, dolores de cabeza que van desde el dolor de cabeza tensional hasta la migraña, ¿no? El segundo síntoma muy frecuente son dolores musculares, que empiezan por dolores musculares específicos y después ya con problemas de cervicales, lumbares y demás, ¿no? Sí. El tercero, problemas gastrointestinales. Desde las colitis, todo lo que te puedas imaginar. Colitis, gastritis. Un cuarto es trastornos sexuales, ¿no? Es decir, empieza a haber falta de apetito sexual o inclusive dolores en el coito, por ejemplo, ¿no? Y otro muy importante es trastornos de sueño de todo tipo y síntomas de ansiedad y de depresión. Ese es el conjunto, que lo encontramos esto con aspectos muy psiquiátricos, ¿no? Es decir, ya estos son parte probablemente de otro tipo de trastornos. Y aquí es donde difiero. No necesariamente, la empresa es muy importante, el entorno es muy importante,
pero sí hay organismos que tienen formas de respuesta diferentes. ¿Sí? Hay un ejemplo del estrés Es más, que tiene que ver con ahorita me esto. lo das para que entendamos muy bien este ejemplo, porque primero vamos a ir a una pequeña pausa, pero fíjese qué interesante, ¿no? Porque pues creo que nos estamos empezando a identificar, o por lo menos que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. Y si así se está sintiendo usted ahorita, no se vaya, porque le vamos a seguir platicando para que mejore su calidad de vida. Las personas que padecen el síndrome de burnout somatizan en su cuerpo, por lo que pueden experimentar dolores musculares, pérdida de apetito, cambios de peso, problemas sexuales, de sueño, alteraciones gastrointestinales y cefaleas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les vamos a presentar a nuestro siguiente testimonio. Este testimonio ustedes lo conocen perfectamente bien porque se trata de Pepe Bandera. Es nuestro conductor los lunes aquí del programa de salud. Y bueno, justamente Pepe nos comparte cómo fue su experiencia con el burnout, que lo vivió y lo padeció, por decirlo de alguna manera, terriblemente durante los años donde empezaba esta cuestión de su carrera de medicina. Pero vamos a dejar que él sea el que nos lo cuente. A ver, Pepe, adelante. Qué gusto que me dejen hablar de este tema del síndrome de burnout, como le dicen ahora. Cuando yo lo sufrí, no existía la terminología, y creo que es muy importante que hablemos desde el punto de vista del área médica. Si bien no somos exclusivos de este tipo de síndromes, tenemos muchas creencias asociadas. Les quiero platicar hace muchos años, cuando yo era interno y residente, entraba a trabajar el lunes a las 7 de la mañana, tenía que estar pasando visita, y mi primera hora libre era el sábado, como a las 10 de la mañana. Ustedes dirán, pues ¿cómo le hacías? Ahí me daban un cuarto para dormir, pero estás al tanto de 20 y tantos pacientes y pasara lo que pasara, tú tenías que estar. No cuenta ni tu vida ni nada en absoluto. No comes, no duermes, tienes que estar listo a todas horas. O decías, estoy posguardia agotado, tuve una de esas guardias agotadoras en urgencias, pues ni modo, te levantas y tienes que entrar a quirófano, aunque seas de los de rango bajo, de tener algo sin moverte. O estar en quirófano y decir, me urge ir al baño, no puedo ni ir al baño ni desayunar, te aguantas. Muchas veces entras en una situación de tal extremo en tu propia cabeza que te va como en feria. Mucha gente requirió apoyo psiquiátrico, tener que tomar medicamentos, el agotamiento máximo, no voy a decir nombres, pero también llevó a muchas personas a tomar ciertos fármacos o estimulantes que no eran lo indicado, pero te tenías que levantar, estar bañadito y presentable, aunque te estuvieras cayendo, porque tienes que cumplir con tus labores. Y la verdad era bien difícil. Yo tengo todas mis hojas de guardia, que ojalá y otro día tenga oportunidad de presentarles, de cuando era residente, y las leo lo que escribía al final de las hojas de guardia y dices, híjole, necesitaba yo creo que un poco de terapia en aquel momento, de cómo vivías encerrado, y no me dirías un mes, dos, no, son años y años de internado y de residencia, son muchos años, porque el trabajo en los hospitales sí es bien pesado, pero creo que si humanizamos un poco todo esto, va a jalar muchísimo mejor. Y pues bueno, felicidades, qué bueno que tienen este tema y les mando un saludo a todos, sobre todo a todos los estudiantes, a todos los residentes y a todos los internos que hay por allá afuera. Muchas gracias. Bueno, y después esto tiene sus frutos, ¿no? Lo quiero decir porque si no, los pobres residentes que estén viendo el programa en este momento van a decir, ya, ¿por dónde me salgo de aquí de esto, no? La verdad es que, bueno, también hay que tener por eso la vocación y el gusto, y como lo decía Raciel hace un ratito, que creo que sí fuiste tú el que lo dijo, sí, hay que tener un sentido mucho más importante que lo que estamos pasando en ese momento, ¿no? Porque entonces seremos capaces de poder aguantar una serie de cosas si sabemos que más adelante esto trae frutos y trae beneficios. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenos días. Buenos días. Oye, a ti en algún momento de tu vida te diagnosticaron burnout, así de plano. Bueno, sí. En ¿Por realidad, qué fue? Ahorita que estoy escuchando el repaso, puedo ubicar como dos momentos en la vida donde realmente el checklist hace clic. Al principio yo me dedicaba, era escenógrafa y hacíamos comerciales, películas, etcétera, etcétera. Entonces la presión era bastante y después de algunos años sentía como
que era efímero lo que construía, pero la vida me llevó por otros rumbos a enfocarme en lo social. Entonces ahí decía, todo lo que construya tendrá una trascendencia, tendrá algo, ¿no? Pero llegas a contextos donde por más que tengas una meta clara o un enfoque de transformación, lo que sea, social o a nivel que sea, el equipo o los contextos de trabajo sí afectan drásticamente al desempeño, al decir estoy sobre al decir los equipos de trabajo, ¿te refieres a los compañeros de trabajo, pues, a los jefes, o sea, a todo el entorno de personas que están alrededor? Mira, caso puntual, o sea, hace un año estuve colaborando en una incubadora de proyectos sociales donde la intención era generar negocios sociales, ¿no? Que tenían como objetivo transformar y mejorar la sociedad, el medio ambiente, etcétera. Pero la cultura laboral ahí era deprimente, ¿no? No me digas. Entonces había un tema de meritocracia, de comunicación horizontal desarticulada. Entonces te llevaba yo llegué y con todo, ¿no? Así de verdad con todo. Le daba el 200% y mediar la parte, yo soy mamá y desde mi divorcio me hago 99.9% responsable de mi hija. Entonces, sí era doble chamba. Doble chamba y de repente es al mismo tiempo, no es que haya un horario para el otro. Yo lo elegí así, pero ya hubo un momento, un día después de algún evento en el Senado y que la Semana del Emprendedor, que no me pude levantar. O sea, no me pude levantar, o sea, ya no podías más. No podía más, empecé con problemas de dolor de cabeza, era como ir hacia el objetivo, pero ya el contexto laboral ya no te daba como para seguir funcionando en el contexto. O sea, el contexto sí pesa. Ajá. O sea, ¿y sientes que fue el ambiente laboral, digamos? Sí, ahí sí fue como el clima laboral. Después sale lo que decían del estrés positivo y el estrés negativo. Después de los sismos me he dedicado al 100% a generar procesos de resiliencia y de reconstrucción, tanto a nivel humano como a nivel constructivo. Y el estrés me mantiene alerta. O sea, ha llegado procesos de estar cansado, pero ya no es agobiante, ya no es desmotivante, ya no, o sea, de repente sí es así como, híjole, no se puede hacer todo de un día para otro, pero hay algo constante que te hace ir más allá. Querer hacerlo. Y buscar las formas. Es que dijiste la palabra clave, ya no es desmotivante, dijiste, no hay nada peor que un trabajo que te desmotiva, claro. ¿no? Bueno, sí. Oye, pues muchas gracias, Gaby. Entonces, ¿estás contenta? Pues en ese momento sí, hay resultados positivos y eso es claro, pero pues todos los días es como ver la forma, ¿no? La forma de equilibrar la parte económica, la parte familiar y decir, no me empleo con nadie, o sea, no soy empleada de nadie, pero pues soy un trabajador activo. Bueno, claro. Sí, movida, además, ¿no? Exacto. Okay. Muchas gracias por tu testimonio. Muy interesante. Y bueno, por acá Begoña. Ay, se me hace que nos vas a incendiar, ¿verdad, Begoña? ¿Verdad? Por eso el naranja. Por eso te la voy a detener yo, mano, aquí. Sí. Antes que nada, gracias por estar aquí. Estuve muy atenta escuchando todos los comentarios del panel. Hay cosas con las que estoy muy de acuerdo y otras con las que no. Perdón que puedo opinar de esta manera. Lo vivo, lo he vivido y tengo junto conmigo a más de 9,000 personas que lo vivimos día a día. ¿Con qué no estás de acuerdo? En una aerolínea, la cual es la innombrable. La primera siempre será la primera. De la noche a la mañana, bueno, un poquito para atrás. Tú puedes tener el nivel de estrés que tengas en cualquier trabajo, porque tú tienes unas capacidades físicas, mentales, procesales, para poder trabajar en una actividad o en otra. También estuve yo muchos años en filmaciones, entiendo muy bien lo que Gaby dice. Pero a raíz de eso te das cuenta que escoges en la vida, a veces no lo que quieres, pero lo que puedes. Y en los trabajos que haces con gusto, con pasión, es muy difícil que caigas una enfermedad de estas. ¿Por qué caemos a esta enfermedad? Porque manejas una frustración fuera de ti. Cuando tú haces un trabajo y tienes una remuneración por él y al mismo tiempo que lo ejecutas, lo haces con ese sentimiento de orgullo, de decir, híjole, ayudé a una persona, por eso involucra mucho el servicio. Fui útil a esta persona, le solucioné un problema, lo que yo sé, lo que yo hago puede ser
útil a la sociedad. Cuando de la noche a la mañana tú ves por las situaciones de tus jefes, que son ajenas también a ellos, que te van a dejar en un nivel de acorralamiento laboral, de que no puedes tomar decisiones, de que lo que tú sabes que se debe de hacer, no lo haces. Empiezas a caer en un auto boicot contigo mismo laboral. Decir, oye, le pude haber ayudado, pude haberle contestado, pude haberle ayudado a hacer su trabajo y no lo hago. Ahí comienza los primeros sentimientos de incomprensión con los demás. Dices, bueno, entonces ¿para qué me angustio en querer hacer lo que tengo que hacer si laboralmente me están marcando unas líneas de trabajo que son distintas? Te entra esa autocompasión, esa autofrustración. Y si a eso le sumas que laboralmente tu peligro de tener tu sueldo todas las quincenas o con qué cubres la alimentación de tu casa se ve boicoteada, en ese momento caes en una depresión profunda sin que sea una depresión, porque sigues levantándote, te sigues bañando, sigues comiendo, sigues haciendo tus actividades cotidianas, pero en el fondo de tu alma sabes que no lo vas a ejecutar como debes. Te entra un vacío en el cerebro, empiezas a sentir unos sentimientos de ausencia, y no porque no te acuerdes de las cosas. Sientes como la cubeta en una olla y la empiezan a sacudir, te sientes como atontado, como disperso, como que no te encuentras en ese momento ahí, como en las películas que ves que oyes la voz que te hablan y te están explicando algo y tú te pierdes ahí en el contexto, regresas a la plática y ya te perdiste porque no escuchaste la mitad de esa conversación. Eso aunado a que emocionalmente entras con una frustración, una incontinencia de lo que te rodea. Si a ti tu familia te está exigiendo, oye, tengo que me acompañes a la escuela y tengo que comprar libros y tengo que me tengas un desayuno especial y sabes que no puedes generar horas extras en el trabajo y no vas a generar una economía extra, o que perdiste tu trabajo y no vas a generar un peso, te entra esa angustia y empiezas tú misma a bloquearte nuevamente porque dices, ya no soy la mamá que tengo que ser porque no le puedo cubrir las necesidades básicas inmediatas a como me lo están pidiendo mis hijos. O tu esposo, la mayoría que tiene este síndrome te puedo garantizar que está divorciado o a punto de hacerlo, porque la pareja no se puede poner en tus zapatos, no te puede comprender que está en riesgo la parte laboral. Ya lo decía Maslow, cuando tú tienes una presión que cubre tus necesidades básicas, no puedes aspirar a cubrir las demás necesidades, porque si no tienes que comer, no tienes dónde dormir, no tienes que ponerte, te sientes enfermo y dices, no, pues mejor me curo solito porque no tengo para las medicinas. Te dicen, haga esto, ponga esto, sí, cómo no, y alguien me resuelve la parte de hasta abajo para sostenerlo. Claro, claro. Es lo que no piensan. Y además luego es contagioso cuando además en tu circunstancia están muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? Se han suicidado, se han cortado las venas, se han tirado por un balcón, han tenido accidentes de trabajo por distraerse, que los arrollen. Ha habido más de 300 muertos en esta empresa. Qué y los que falten, porque hay muchos con un ataque depresivo que atentan contra la vida. Oye, Begoña, y por último, rápidamente, ¿qué has hecho tú que te ha servido para salir adelante? ¿Alguna cosa que te hayas dicho, de aquí me agarré? Yo te puedo decir que a mí, Begoña, depende mucho del temperamento, las vivencias, muchas cosas, pero a mí lo que ha sido mi ancla ha sido el poner en claro qué sé hacer, cómo lo sé hacer y que me llene de satisfacción hacerlo. Platicar, salir con las amigas, por ejemplo, a tomar un café, ahí comienzas. A mí me gusta mucho hablar. Yo soy locutora, muchas cosas. Entonces, cuando tú haces algo que te gusta y sientes que sirve de algo para otra persona, emocionalmente te va dando como un pequeño anclita, de ahí te vas agarrando. Que tú veas que lo que tú sabes o lo que tú haces vuelve a comenzar a dar un servicio a alguien. Y si eso te regenera, aunque sea 10 centavos, vuelves a agarrar esa autoestima. La clave es que tú sepas que el problema no eres tú. Que no es que estás triste, porque dices, pero pues si me da por comer, no es que me dé por dormirme, o me da por, no sé, una depresión estándar. No es una depresión estándar, es una depresión provocada por la falta de coherencia entre lo que vives, entre lo que quieres hacer y la impotencia de que no lo puedes hacer. Entonces, pararte bien claro, a ver, ¿qué puedes? ¿Cuáles son tus herramientas reales? Ok, no tengo para comer, pero tengo para pintarme, salir guapa y vender unos chicles, o tengo para dar unos cursos de algo. Puedes con lo que tienes, en ese ¿no? momento, esa es la clave, y con eso hemos salido yo y muchos compañeros, pero hay muchos que no han entendido ese camino. Así es. Pues yo te agradezco muchísimo además que estés aquí y que lo compartas, porque estoy segura que mucha gente se va a identificar contigo y que vas a ver que está viviendo lo mismo que quizá tú viviste. Vamos con nuestros especialistas. Raciel, ¿alguna opinión?
Pues mira, lo primero es que ahora que ya identificamos qué es el burnout, ahora vayamos a la parte de trabajar en las causas. No olvidemos que un problema bien diagnosticado está medio resuelto. Entonces, cuando podemos diagnosticar cuáles son las causas que nos llevaban al burnout, tenemos posibilidades de empezar a encontrar un camino de solución. Y básicamente vamos a encontrar dos tipos de causas. Unas que son exógenas, que son inherentes a la organización. Es decir, la empresa probablemente no tiene prácticas que ayudan a que la gente se sienta cómoda. Por ejemplo, es importante que las empresas tengan un sistema de consecuencias. Esto quiere decir que si yo hago bien las cosas, me van a premiar y me van a reconocer. Como tú decías, el reconocimiento es un espacio del alma que nunca se llena. Todos requerimos una dosis de reconocimiento cotidianamente. El reconocimiento es al alma y a la autoestima como el alimento es al cuerpo. Entonces, si la empresa tiene un sistema de consecuencias donde cuando haces las cosas bien te premia y cuando haces las cosas mal te sanciona, pues como que hay un equilibrio. Yo he visto en muchas organizaciones como especialista en desarrollo organizacional que hay empresas que solamente tienen sistema de consecuencias negativo. Sí. Es decir, si haces las cosas bien, nadie te dice nada. Pero si haces las cosas mal, ahí sí te descuentan el día, están encima de ti, los jefes regañan y levantan la voz. Y eso es uno de los primeros elementos, digamos, exógenos que empieza a generar el burnout. ¿Y qué hace eso, por ejemplo, para la gente que trabaja en esa empresa? Pues digo, a la larga no le va a convenir al empleador tener empleados que están desgastados, que están desmotivados y que están verdaderamente, pues, con esta falta de motivación, ¿no? Por supuesto, el costo de perder personal o de ausentismo es muy alto, o de accidentes de trabajo, por ejemplo, también. Todo eso repercute en mermas para los accionistas o para quien pone el dinero en la empresa, que lo que espera es un rendimiento sobre ese capital. Y el contratar a una persona también tiene un costo altísimo. Invertir en todo lo que implica el reclutamiento y la atracción de personal tiene un costo muy alto. Obviamente no se puede pensar en no hacer nada. Se tiene que actuar definitivamente sobre las causas que están incidiendo en esos indicadores. O se debería. Oye, y ustedes, por ejemplo, cuando contratan gente, ¿se fijan en si esa persona va a aguantar o no va a aguantar la presión? Sí, hay grandes indicadores, no es la bola de cristal, pero sí tenemos pruebas que nos ayudan, lo que decía en un principio, a machear o a cuadrar el perfil de la persona con el puesto. Si hay un clic en eso, ¿hay alguna pregunta clave, hay algún truco que de repente las empresas hacen para saber quién sí y quién no? Digo, para que lo compartan y ya sepamos. No lo hay. Es un conjunto de factores que va dependiendo de cada puesto. Claro. Un cocinero, por ejemplo, puede ser un cocinero con ciertas características, pero para un tipo de negocio, para atender en hospitales, pero no para atender en reclusorios. Claro. Es un perfil completamente diferente. Depende del perfil. Vamos a una pausa rapidísimo y seguimos, no se vaya. Síntomas como tristeza, indefensión, desesperanza, apatía, desilusión, pesimismo y hostilidad son, entre otros, síntomas del síndrome de burnout. Quien padece este síndrome asume la pérdida de valores, desaparición de expectativas, pérdida de autoestima, creatividad, distracción o cinismo. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza hablándoles acerca del síndrome del burnout. Pero fíjense qué tan relacionado estará, digamos, con el tema de mañana aquí en Diálogos en Confianza, la vida después de ser deportado. Con esta gran necesidad que tienen muchos connacionales de pues encontrar otro destino, otro futuro, otras condiciones de vida, evidentemente primero laborales, mejorar la economía y toda su situación, y pues vivir esta otra que es la deportación. ¿Qué significa para ellos entonces justamente vivir todo esto? De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, las deportaciones de mexicanos que se encontraban en Estados Unidos disminuyeron en los primeros 9 meses del 2017. Esto dentro del primer año del gobierno de Trump. Sin embargo, han aumentado las expulsiones de migrantes detenidos lejos de la frontera. Si antes lo más habitual eran las deportaciones de migrantes
que acababan de pasar a Estados Unidos, ahora son cada vez más los migrantes que ya se encontraban con una vida hecha del otro lado. Hasta noviembre del 2017, 142.390 mexicanos se encontraban en proceso de deportación en Estados Unidos, lo que representa la cifra más alta de la historia según datos del gobierno federal. Y en este programa, pues desde luego los invitamos y las invitamos a conocer y a reconocer la realidad que enfrentan las personas al ser deportadas. ¿Qué tanto pierden? ¿Cómo afecta a sus familias? De forma individual, económica, emocional, profesional, en fin, todos estos aspectos que evidentemente se ven muy afectados. ¿Y qué se puede hacer una vez que se encuentran en esa situación? De eso y más hablaremos mañana aquí en punto de las 9 de la mañana. Este es el resumen de la primera parte. La palabra se gestó desde los 50 por primera vez. Y hablaba justamente de un nivel de estrés muy alto, que hasta que no se le pone nombre a las cosas, pues la verdad no se les pone atención, no se les mide y no se les controla. Como tal, el término está relacionado al estrés laboral y a los fenómenos laborales. Sí, o sea, lo tenemos muy catalogado en el fenómeno del trabajo, pero existe en otras áreas. El burnout en realidad es un término derivado de la situación laboral. Okay. El burnout es estrés. Se dice que el burnout en realidad es una respuesta al estrés crónico, es decir, al estrés permanente. Lo que estaría fuera del trabajo es simplemente estrés. ¿Por qué? Porque burnout sí está conceptualizado específicamente para el trabajo. Por eso se llama síndrome de burnout, porque es un conjunto de síntomas y es ahí donde habría que empezar a ver qué sí es burnout y qué no es. Estos ambientes hostiles van a favorecer a que la gente se quede. Presentismo o ausentismo presencial, ¿no? Entonces llegas, estás en tu trabajo y te sientes 8 horas, no haces nada. Son 3 conceptos los que representan al burnout. El primero es el desgaste emocional. El segundo concepto es este que comentabas, que es el cinismo. Y el tercer punto es la falta de motivación personal. Tenemos que hacer como una especie de check para que evaluemos si yo o la gente con la que yo convivo cotidianamente está viviendo el síndrome del burnout. 1, que haya cansancio físico crónico. 2, que haya desgaste emocional, que me sienta muy mal. 3, la parte de despersonalización o falta de empatía. La última que me parece muy importante, cuando tú sientes que lo que tú haces no suma a tu rompecabezas de vida. Cuando se reconoce al personal y se le capacita al personal, estos dos aspectos son de suma importancia y al menos en un indicador básico para la empresa, que es la rotación, disminuye sensiblemente. Las personas que padecen síndrome de burnout evitan responsabilidades, presentan absentismo laboral, evaden decidir, aumentan el uso de cafeína, alcohol o tabaco e incluso se autosabotean. ¿Cómo es esto de autosabotearse? Bien, antes de eso me gustaría hacer una aclaración, digamos como para definir esto y no confundir algunos términos. A ver. Burnout es un síndrome, como ya han dicho varias veces, pero como tal no constituye un trastorno psiquiátrico o una enfermedad médica, o sea, no está catalogada como tal. No estoy diciendo que no exista, obviamente, y no estoy diciendo que no podamos hacer cosas para poder mejorarlo. Ahora, lo que sí quiero aclarar es que, como decían hace rato en redes sociales y en algunos comentarios, ¿no? A veces usamos como sinónimo esto de depresión y burnout, pero no, o sea, tratemos de identificar que no es lo mismo. No es depresión. No es un trastorno depresivo, pero lo que sí debemos identificar es que en el universo de las personas que tienen burnout es mucho más común encontrar trastornos psiquiátricos. Eso es cierto. Entonces, nada más para diferenciar y no utilizar el término como un sinónimo, ¿no? Okay. Como tengo depresión es igual a tengo burnout. No, no es lo mismo. Estamos hablando de dos patologías distintas y de dos fenómenos distintos y que se tratan de manera distinta. Ese sería el primer punto. El segundo es que si tú agarras el universo de personas que tienen burnout, sí, habrá un porcentaje de personas que sí van a ser mucho más, es mucho más factible que presenten trastornos de ansiedad, hay varios trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, sí puede desarrollarse un trastorno depresivo o
fenómenos o problemas médicos como consumo de alcohol o de otras drogas, o, como decía Felipe, ¿no? Problemas de insomnio, ¿no? O problemas de alteraciones de sueño, somnolencia diurna, ¿no? Estas personas que están durmiendo todo el día o que no pueden dormir o que tienen alteraciones, varias alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Pero sí es importante definir que no es un sinónimo y no debemos utilizarlo como tal. Si tú buscas en los catálogos médicos indexados para ubicar las enfermedades, no está catalogado como una enfermedad como tal, sí está catalogado como un factor que predispone a otros fenómenos y que complica otras situaciones. Claro, y las empresas deberían de poner una atención, pero especialísima en esta cuestión, porque justamente de ahí deriva que tengan o que no tenga éxito una empresa. Exacto. Que le vaya bien o que no le vaya bien, que tenga los resultados que espera, porque tú no puedes tener a la gente exhausta, agotada, con falta de entusiasmo por lo que está haciendo, porque ahí se van a mostrar los resultados. Claro, y si tú hablas de esas personas que, como mencionabas hace rato, ¿no? Empresas, ¿no? En donde se vio que las personas sometidas a estrés crónico, y esto aumentaba el fenómeno de depresión o de suicidio, obviamente estamos hablando ya de un trastorno depresivo, no exclusivamente del burnout. Entonces, pero que puede derivar, ¿no? Exacto, o sea, ahí se incluye en ese grupo de personas. Sí, exactamente. ¿Qué pasa si una persona no reconoce que lo que tiene es este síndrome de burnout y lo sigue padeciendo y no se trata? ¿Hasta dónde puede llegar? La Organización Internacional del Trabajo y la OMS sí reconocen al burnout como un síndrome que se llama factor de riesgo. Es decir, es un factor, como bien lo decía Leonardo, que cuando lo juntas con otros te puede llevar a un trastorno psiquiátrico o por lo menos médico, ¿no? En general. Pero sí es importante saber que hay atributos personales que te permiten a veces o caer en burnout o evitarlo. Voy a poner dos muy sencillos. El primero es un tema que se ha investigado, que es el de las expectativas, ¿no? La gente tenemos expectativas sobre lo que es el trabajo. Y hay un estudio interesante que se hizo con médicos. Resulta que cuando se es estudiante de médico, todos creen que ser médico es tener un consultorio en una clínica de primer nivel y cobrar mucho, ¿verdad? Cuando llegan a los hospitales a hacer R1, R2, R3 y que se llevan como 40 años estudiando, eso choca con las expectativas y desde luego que eso genera no solo frustración, sino también te puede generar estrés, ¿no? Entonces, las expectativas son muy importantes. Pero aquí también juega un papel, que sería el otro concepto que te ayuda, es entender el contexto. No es lo mismo trabajar en una empresa transnacional que en una empresa de origen judío, mexicano o judío extranjero o norteamericana o simplemente mexicana. ¿Por qué? Son contextos completamente diferentes, son culturas laborales de verdad que son diferentes. Hemos estudiado este tipo de culturas y voy a decir algo que suena fuerte. Las peores empresas son las mexicanas. ¿Por qué? Lo sabíamos, ¿verdad, auditorio? Ya lo sabíamos. Pero voy a decir algunas de las explicaciones, que no necesariamente es muy malo. Las transnacionales, por ejemplo, llegan con corporativos que vienen cumpliendo normas europeas o norteamericanas, donde ya por normatividad o política ellos están obligados a cumplir sus 8 horas de trabajo. Me consta, por ejemplo, empresas japonesas te dicen, son las 6 y te apagan la luz. Sí. En empresas mexicanas tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Y te dejan una vela. Si bien, y eso si se va la luz. Y si te vas a tu tiempo, te dicen, ¿cómo ya te vas? ¿No? A ver, René, ¿cómo ves esto? Es absolutamente cierto. Las culturas son diferentes en cada tipo de empresa y definitivamente afectan e inciden en el que el personal se queme o no. Y como bien decía mi colega, el tema en empresas mexicanas es mucho más acendrado. Mi experiencia, yo tengo 34 años en recursos humanos y ha sido principalmente en empresas mexicanas y empresas judías, mexicanas judías. ¿Y son más exigentes? Son muy exigentes, pero las mejores son las mexicanas judías. Las mexicanas de gentiles, como dirían los judíos,
son mucho más agresivas. No me digas. ¿Sí? Hay mucha exigencia, pero también hay reconocimiento, es lo que decía también Raciel. Porque te iba a decir que ¿a poco no Un saben todo esto de equilibrio. lo que estamos hablando aquí? ¿A poco no se le puede ocurrir a una persona que tiene una empresa que si trata mal a sus empleados no va a tener frutos en su empresa? O sea, ¿no es algo muy lógico de pensar? Por supuesto, sin embargo, la dinámica va llevando, ¿no? Porque el interés principal es el número. Sí. Y así estamos Así también decía nosotros, una llamada que leíste hace rato, Oscar, que decía, es números contra personas. Les importan más los números. Hay un factor que hay que siempre considerar. Ahorita que dije las transnacionales suelen ser mejor que las mexicanas, hay una razón. No es porque sean hermanitas de la caridad. ¿No son lindos? No. Ellos, por ejemplo, para poder importar de México a Europa un producto, tienen que cumplir una serie de normas que allá exigen. Nada más que en Europa te exigen que para que ese producto sea aceptado, tus trabajadores tienen que cumplir una serie de normas internacionales, entre ellas salud. Entonces, las transnacionales que trabajan en Latinoamérica o en México de manera particular, tienen que comprobar a su mercado europeo que aquí se están cumpliendo esas normas de ética, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ya corporativamente las imponen. Cuando esto no se da, yo estoy casi seguro que lo harían por esas críticas de que por eso van a Corea, por eso van a otros países, o en Sudamérica estamos llenos de empresas de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la flexibilidad legal es otra. Yo debo reconocer que la Secretaría del Trabajo en este momento está promoviendo una norma que es la norma 035, que es para prevenir riesgo psicosocial, y ahí en ese riesgo psicosocial está el burnout. Ay, vaya. Nada más que hay una gran diferencia. Europa, algunos países latinoamericanos, ya es ley. En México es un proyecto. Es una propuesta. Entonces, para que sea ley, y entonces sí, ya se ha reconocido, la Secretaría del Trabajo y la OIT tienen al estrés y al burnout como enfermedad profesional. Nosotros, ¿no? Pero el DSM-4, 5 y el CIES no lo reconocen. Exacto, sí. ¿no? En el catálogo de enfermedades no está reconocido como tal. De hecho, solo algunos países pueden aplicar estas cuestiones para fenómenos laborales. Por ejemplo, Suecia es uno de los que lo aplica. O sea, puede decir, el empleado puede decir, estoy padeciendo burnout. En la comunidad económica tú puedes demandar por burnout y puedes ganar un juicio. Aquí yo invito a que la gente haga una demanda por burnout. Y te voy a decir una estratagema política. Más burnout? No, a mí me ha tocado, porque los he visto, la vía de demanda de este tipo de problemas no es laboral, es vía civil. Lo mandan a lo que le llaman daño moral. Y como daño moral ahí cabe todo, lo laboral se queda chiquito. Entonces, son problemas de corte legal. Entonces, yo estoy de acuerdo con Begoña, que decía, es que hay empresas, sí, pero también cuando la salud no es un tema de salud pública desde el punto de vista laboral, entonces el problema se lo van a echar al trabajador. O sea, el trabajador es el que no puede, es el que no rinde, es el que se enferma, es el que se vuelve psiquiátrico, pero el contexto es muy importante. O sea, es la empresa y sin embargo la presión se la echan al trabajador. La competitividad en un país como el nuestro, con alto subempleo y con un alto desempleo en general, te permite que, pues si te estresas, te corro, te vas, tengo 20 personas con la mitad de tu sueldo y pues eso no es ningún problema. Aunque me demandes, me llevo 5 años en el juicio, ¿no? Y sin pensar en la edad, además, que también ese es otro factor en importantísimo. México más de 35 años te deja fuera de mercado. Entonces, ¿es el trabajador? Sí, pero el contexto es muy importante. Y lo legal. Aquí es donde deben de participar de manera muy seria los políticos. ¿Por qué? Porque son los que hacen que esto sea una ley. Yo he estado en España, he estado en Colombia, he estado en Argentina y este tipo de problemas son ley. Ya se hacen legales. Oye, pues fíjate, conozco una empresa transnacional que está en México, que no voy a decir su nombre, pero que es muy usada por muchas personas, que el trato a sus trabajadores es inmejorable. Yo creo que todo ser humano querría trabajar en esa empresa. Son súper conscientes, consentidores, les dan comida, pero no, ahí te va tu lonchibón. Les dan
comidas deliciosas, ricas, tratan bien a sus empleados. Lo más importante es su situación personal, su situación familiar. Si tienen cualquier cosa, prefieren que atiendas tu situación personal y que después hagas tu trabajo. No hay horarios fijos. Una serie de cosas que, miren, no se lo voy a decir porque nada más le voy a dar envidia. ¿Quién no recuerda Pero, un banco antes de la nacionalización? Un banco antes de la nacionalización. Era un verdadero privilegio. Sí. Ahorita hay una industria que yo conozco, que no quiere decir que no haya otras. La industria química, por ejemplo, en general, tiene muy buenos ambientes de trabajo. ¿La ingeniería química? ¿O qué? La industria química, la industria. los farmacéuticos, Ajá, ok. pero por el producto, porque son productos de muy alta demanda de calidad, que requieren de calidad también por parte de Oye, las relaciones laborales. ahorita tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa estaría rico que nos dijeran, o sea, cuáles son como los mejores trabajos y los peores trabajos, ¿no? Hasta con nombre y apellido, ¿o no? Ah, pues sí. Con Aquí nombre hemos y tenido apellido. programas de trabajos peligrosos y Sí, difíciles. ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces vamos a una pausa rapidísimo y regresando le contamos todo. No se vaya. Uno de los síntomas de que un ataque de nervios se acerca es la creencia de que nuestro trabajo es demasiado importante. Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Qué tanto influye el desgaste emocional de los maestros en la violencia que se vive en las escuelas? De acuerdo con la investigación del doctor Lara Peinado y presentada en el libro El malestar docente, una escucha psicoanalítica a la salud mental de los docentes en México, en los últimos años se han incrementado los problemas físicos y emocionales de los docentes de forma por demás alarmante. Los maestros acuden una y otra vez a su servicio médico y a pesar de que son atendidos, sus problemas físicos se vuelven crónicos. En el caso de los problemas emocionales, la situación es todavía peor. Hay docentes que presentan depresión, ansiedad, angustia, obsesión o miedo. Y no todo queda ahí, porque a veces las mismas exigencias administrativas del sistema escolar suman puntos para que la carga laboral sea abrumadora para maestros y maestras. ¿Crees que sea posible reducir los problemas en la escuela si atendemos no solo a los niños, sino también a la salud emocional de maestros y maestras? Otro clarísimo ejemplo, desde luego. Bueno, y en el bloque anterior decían acerca de la industria química. Yo conozco una empresa, por cierto, que pues no son, también son químicos, pero también son empresarios y como que se empezaron a transformar y químicamente ya se convirtieron en otra persona y también manejan este nivel de burnout y condiciones que no son las propias. Lo mismo creo que ha pasado en la industria farmacéutica, en los laboratorios, que hace décadas yo recuerdo que el trato era magnífico para los empleados y hoy en día ya no es tanto. Es decir, cada vez creo que las rebanadas de pastel se dividen en pues mucho más angostas estas rebanadas y no pueden disfrutar todos de ese pastel. Eso es una realidad. Pero bueno, más comentarios. Nos dice Clau, ¿dónde se puede contratar una consultoría para trabajar con este síndrome para una empresa? Donde los empleados, por la naturaleza del trabajo, mantienen niveles de estrés de insatisfacción muy altos. ¿Qué herramientas se les puede brindar? Por favor, información para este tipo de temas. A ver, René o Raciel. Pues mira, bueno, no les voy a dar el nombre de mi empresa, pero ahí nos pueden contratar, a eso nos dedicamos. Pero lo que sí es que es muy importante cambiar el estilo de liderazgo, porque tiene que ver no tanto con los qué, sino con los cómo. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo soy baby boomer, yo nací en los 60s y cuando estaba en la primaria, o sea, en los 70s, un día la maestra me sorprendió interrumpiendo la clase. Estaba yo hablando con un compañero y me dijo, a ver, ¿tú qué estás hablando? Pásale aquí adelante. Entonces pasé adelante y me dijo, pon los dedos así. Y con el borrador me pegó. Yo le conté a mi mamá en la tarde y le dije, oye mamá, fíjate que la maestra me pegó. Y mi mamá me dijo, pues pórtate bien para que no te tengan que volver a pegar.
O sea, ese era el paradigma y el modelo, y lo traigo a colación porque tú decías hace un momento, pues que los empresarios no pensarán que si tratan mal a su gente, ellos van a hacer un mal trabajo. Pues no, claro que no lo piensan, ellos más bien piensan que tratando mal a la gente, presionando a la gente, apenas así van a hacer un buen trabajo. Yo les pregunto hoy a los padres de familia que nos están viendo, ¿qué harías si llegara tu hijo de 7 años y te dijera, la maestra me pegó con el borrador? Y si además alguien la filmó en el salón con el teléfono celular, hacemos Lady Borrador, la pasamos aquí en una de las cápsulas. Por supuesto. Y demandamos a la escuela a los bien portados, porque hay quien va y se quiere desquitar. El mundo está cambiando y cada vez hay más empresas, pocas todavía, pero cada vez más, te diría más o menos el 10% de las empresas en este país, ya al menos tienen en la conciencia que el trato digno a los seres humanos, que el trato respetuoso a la gente, el crear un vínculo de confianza con la gente, genera productividad. Pero ese es un proceso muy complejo, porque venimos de un tema donde antes había frases como, por ejemplo, el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. Sí. Así que te tengo que maltratar y te tengo que presionar para que hagas un buen trabajo. Oye, la gente decía, si tratándolos mal no lo hacen bien, ahora imagínate. Hay empresas donde si te ven sonriendo te dicen, te veo muy contento, yo creo que te falta un poquito de presión, porque esa era la mentalidad que todavía prevalece, pero creo que las nuevas generaciones nos están enseñando que hay otras formas de hacer las cosas. Y eso ya es un primer paso para empezar a disminuir los niveles de presión y de burnout. Oye, te ven sonriendo y dicen que chambotota, ¿no? Sí. Como si no se pudiera disfrutar también el trabajo. Pero insistiendo un poco, ¿dónde se puede encontrar información para personas o empresas que buscan justamente, pues, mejorar esta... En Canalizaciones creo que se los van a dar pues y están apareciendo en pantalla. Margarita Delgadillo, muy interesante lo que comentan, pero no será al revés. ¿Será que nos falta tener una vida fuera del trabajo, tener un propósito de vida y ver que la actividad que realizamos es el medio para lograr lo que deseamos, una casa, algo mejor para nuestros hijos, etcétera? María del Refugio Alvarado, ¿en qué se basan los panelistas para afirmar que un reconocimiento, un papel, hace sentir a los trabajadores? Me parece que pues esto es un error y que no están en lo correcto. Mi exnovio es médico y ya me había dicho todo lo que argumenta el testimonio. Aún así, el amor a su carrera continúa y no desiste. Un excelente médico para siempre, desde luego. Este otro comentario nos dice Rubens, el que una persona esté en una situación de estrés laboral es una señal para hacer una introspectiva o cambiar de trabajo, pero para poder hacerlo se tiene que tener confianza en sí mismo. ¿Sí tendríamos que tomar en cuenta esto, cambiar de trabajo? René. Bueno, definitivamente si alguien está insatisfecho de su trabajo tiene que cambiarlo. No es sano que siga permaneciendo en un trabajo que le causa estrés. Lo que tienen que hacer las empresas es enfocarse a los aspectos que pueden estar en sus medios, poder solucionar. Si yo presto servicios a un ambiente hostil, yo no puedo cambiar ese ambiente hostil. Tengo que adaptar lo que esté en mis manos para minimizar los efectos de ese ambiente hostil. O sea que sí se podría prevenir, digamos, que haya una epidemia, si así se puede decir, de burnout en una empresa. Así es. ¿No? Programas de orgullo y pertenencia, lo que decía de la capacitación, el reconocimiento, todos esos factores minimizan el riesgo del burnout. No lo eliminan, no lo eliminan, porque además, como decíamos desde un principio, tiene que cruzarse las características personales con lo que demanda el puesto y con el ambiente de trabajo donde se desempeña. Claro. Roberto Bonilla nos dice, un mal jefe es quien tiene ignorantes en puestos claves, mermando el trabajo de los profesionales y así originando entonces el burnout. El doctor Pepe Romero nos dice, yo soy muy afortunado o muy saludable, porque yo trabajo no por dinero, sino por convicción propia. Y me gusta mi trabajo porque es principalmente mi vocación. Entonces, el burnout a mí me ha hecho lo que el viento a Juárez. Nada, estoy bien y como mi vocación es la medicina, pues a mí no me hace nada el burnout. Evangelina Cortés, quiero decir que está caracterizado por ser paulatino, por lo cual las personas pierden interés y sentido de responsabilidad. Es un tipo de estrés laboral, un estado de aguantamiento físico y mental también. Un anónimo nos dice, soy médico y he sufrido hostigamiento en el trabajo. Me dio una hemorragia cerebral hace 7 meses y quedé tan mal que tengo abscesos cerebrales. Ya entregué mis papeles a las autoridades, pero la verdad es que hasta el momento no han hecho absolutamente nada.
Alejandra nos comparte, yo trabajé 15 años con una doctora, sufrí burnout y por esta razón dejé de trabajar con ella. No me liquidó debido a este problema. Tuve degeneración macular. Noemí Díaz, a mí me pasa eso acerca de lo que están hablando, pero en mi casa y con mi familia y con mi pareja, y no sé a dónde ir para poder conseguir ayuda, o bien, ¿qué puedo hacer yo para mejorar en este sentido? Por lo que sí quisiera que me orientaran un poco, al menos al recibir un consejo por parte del panel. Oye, déjame Edith, que conteste nada más rapidísimo, Leonardo. O sea, ¿quién sería el especialista o la persona adecuada para tratar esto? El primer punto, como dije hace rato, es no confundir estos términos, ¿no? De burnout y depresión. Pero sí, lo que sí debemos de considerar es que las personas que están en burnout sí son más susceptibles a padecer alguno de estos otros fenómenos, tanto ansiedad como depresión o como esta parte de abuso de sustancias. Entonces, si tú lo que estás o lo que estás observando, ¿no? Que si tú tienes algunos de estos síntomas que presentas, pero no solamente es en una cuestión laboral, si tú observas que tu estado de ánimo disminuye, que tu capacidad para resolver problemas está disminuida, que tienes problemas en el ciclo de sueño. Todo lo que dijimos antes, si lo tienes adentro y afuera, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que habría que considerar y lo que podríamos ver es que si esta persona ya está cursando con un cuadro depresivo. ¿Okay? ¿Y quién lo trata? ¿El psicólogo, el psiquiatra? Ambos, o sea, no estamos peleados, ni psicólogos ni psiquiatras, no hay pelea. Entonces, hay cuadros depresivos que se pueden manejar muy bien por un psicólogo, hay cuadros que se pueden manejar por un psiquiatra, hay cuadros que manejamos los dos y que de hecho esa es la conducta o la norma actual, ¿no? El psiquiatra y el psicólogo. Pero sí sería buscar ayuda, ¿no? Sí, y sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, no está catalogado como una enfermedad, pero no quiere decir que no haya alteraciones. De hecho, si tú buscas en esta parte de la literatura, muchos de los fenómenos, por ejemplo, agarran a personas con características de burnout, resonancias magnéticas cerebrales, y lo que se alcanza a observar es estas mismas alteraciones que se observan en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada y estrés crónico. O sea, sí, o sea, si bien no está catalogada como una enfermedad, no quiere decir que no exista y que no deba tratarse. No, yo creo que eso sí nos quedó muy claro, en el sentido de que no está descrita médicamente, pero de que se padece, se padece. No, y a lo que voy, el otro punto es, lo que acostumbramos a hacer, y llegan a la consulta porque eso es lo que pasa. Burnout, se deprimen, no pueden dormir, entonces, doctor, me empecé a tomar una cerveza, pero ahora me estoy tomando media botella de vodka todas las noches porque no puedo dormir. O algún conocido... Me recomendaron esta pastillita. Exacto, una pastilla, entonces empecé a tomarme un cuartito y ya de repente me estoy tomando 4. Sí, cuidado con eso. Exactamente. Conductas que ya no, que están fuera de la norma, como la irritabilidad, la agresividad, ¿no? O sea, todos estos fenómenos que se van acompañando, fenómenos de tristeza intensa, pensamientos suicidas, ya no estamos hablando o de depresión o de ansiedad o un trastorno mixto ansioso depresivo. Que no hay que dejar que llegue a esos extremos. Pero si estamos hablando de esto, sí necesita un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico. ¿Y quién debería de tratar esto? ¿La empresa o el mismo que lo padece, el empleado? ¿Quién debería? Es que hay muchas teorías o modelos que tratan de explicar esto. Hay quienes inclusive depositan en la personalidad el poder tener o no soluciones a un problema de este tipo. Yo comparto algunas, ¿no? Por ejemplo, se dice que la flexibilidad te ayuda a no tronar, por eso se llama síndrome de quemarte, ¿no? A no quemarte. Y hay un ejemplo de estrés muy, muy bonito que es el junco, que es todo flexible, y el roble, ¿no? Pareciera que el roble es el bueno, pero cuando el viento choca con el roble puede zafarse inclusive desde raíz y ahí acabar, mientras que el junco, que es flexible, puede soportar hasta un huracán, ¿no? ¿Por qué esto? Porque la palabra estrés viene de este concepto. Un estrés es una fuerza que cuando choca lo que hace es una respuesta opuesta a la fuerza. Entonces, si tú te opones demasiado a esa fuerza, truenas. Eso es estrés. Inclusive la palabra estrés viene de la física, porque es un asunto de fuerzas. ¿Cuál sería, digamos, el corolario que habría que sacar de esto? Que hay que ser ligeramente más flexibles de lo normal. Todo lo que te puede hacer daño si tú te opones más,
puede repercutir. Otro ejemplo, si tú eres muy obsesivo para hacer cosas de trabajo, la gente muere de angustia por no hacer lo que quiere hacer. Y entonces cuando hay un problema que no está en tu control, te desestructuras y llegas a problemas psiquiátricos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un consejo que yo puedo dar así de manera general es conciencia del problema y tratar de ser más flexible. Flexible no quiere decir aguántate, ni quiere decir no hagas caso de lo que te está sucediendo. Más bien es, pues, como ser flexible para encontrar soluciones. Así es, ¿Sí? así es. Muy interesante. Bueno, pues vamos a ver el siguiente testimonio. Me llamo Irene, tengo 40 años y llevo 15 años como profesora de una escuela secundaria. Últimamente pues ya siento mucho desgano, me cuesta mucho trabajo levantarme para ir al trabajo, siento que todo me genera problemas. Los alumnos, la institución propia, siento que sus reglas no son adecuadas, mi actitud con los alumnos pues sí ha cambiado. Me he alejado un poco de ellos y pues mi forma de enseñar ya no es la misma de antes. Lidiar con los jóvenes es muy complicado, ya que están en una etapa de rebeldía y a veces controlarlos es difícil, me genera mucho estrés. Aparte de que tengo que calificar trabajos, hacer mi planeación y todo eso es muy pesado. Mi jornada es un poco, digamos que una jornada y media de trabajo y pues para mí eso es muy pesado. No convivo igual con mi familia debido a esto y pues mis relaciones personales se han ido desgastando. Debido al estrés que me genera mi trabajo, pues me ha provocado gastritis, colitis nerviosa y bueno, también no concibo muy bien el sueño y a veces recurro a las pastillas y medicamentos para poder dormir. Me he sentido desmotivada, ya que yo creo que todo este esfuerzo que he hecho durante los 15 años de mi carrera, siento que no han valido la pena, que no me valoran, porque no he podido crecer. Entonces ahora pues la verdad me da igual si los jóvenes aprenden o no. Sinceramente yo solo voy y realizo el trabajo que me toca y hasta ahí. Y me he sentido muy sola en estos días. Y para que no digan que nada más estamos hablando del burnout extremo en médicos o en profesores o en personas que se dedican a cosas así como la química y todas estas cosas, para que vean que hay otros ámbitos, como el deporte, ¿verdad, Natalie? Hola, muchísimo gusto y gracias por la invitación al programa. No, al contrario. ¿En qué sentido tuviste tú este burnout? Me dedico al deporte del alto rendimiento desde hace 8 años y evidentemente es un ambiente bastante estresante porque en nuestro caso tenemos que estar siempre dando resultados a nivel nacional, a nivel internacional. Obviamente también luchando con la cuestión del peso y eso te va generando otro tipo de trastornos. En mi caso, hace tres años decido dejar el fisicoculturismo, que es mi deporte. Estaba harta de las dietas tan extremas, muy cansada de que incluso hubieran jueces que siempre me estuvieran haciendo referencias respecto a mi peso, de que si ya había subido 5 kilos, de que si había subido 3 kilos, que si no había ganado un campeonato, que si no había ganado otro campeonato, ya que mi último año no había sido muy bueno. Después me di cuenta que ese último año no fue muy bueno porque estaba en un burnout por completo, estaba muy estresada, muy cansada, ya no tenía energía para ir al gimnasio, empecé con trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, ya 1000 problemas. Ya pasando la cuestión de un receso que tuve, es cuando vuelvo a retomar el fisicoculturismo desde hace 1 año y ya con diferentes guías es que me permiten poder... Déjame ir nada más rapidísimo una pausa y ahorita seguimos platicando. No se vaya. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el próximo miércoles estamos seguros que este estudio va a estar completamente lleno, porque el tema del que pues vamos yo te voy a decir que yo no quiero venir el próximo miércoles. No me conviene. No te conviene, no, sí tienes que venir. Y además creo que esto es muy sano para que lo escuchemos todas y todos. A ver. Vamos a hablar acerca de la fórmula para bajar de peso, emociones, más alimentación, más ejercicio.
Pero ¿por qué todos estos factores tienen que ver justamente con las subidas o bajadas de peso? ¿Qué tanto la parte emocional nos afecta? Y creemos que tenemos un vacío, pero físico, y en realidad no es tan físico, sino más bien es el emocional. ¿Cómo poder identificar? ¿Esto es sencillo o es de verdad tan complicado? Pues es complicado porque lo hacemos complicado, porque justamente tiene que ver con muchos sentimientos y sensaciones y emociones. Si usted ha tratado de hacer régimen para bajar de peso y no lo ha podido lograr porque sube y baja y rebota y lo vuelve a hacer y así vive la vida entera, entonces la verdad es que hay que buscar en otro lado, no en la alimentación. Pero la próxima semana, justamente por eso queremos hablar con los especialistas y que nos digan, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque en esta primera temporada del año, con todo y que todavía nos faltan los tamales del 2, ¿verdad? De todas maneras, pues ya queremos ponernos en forma y ya queremos bajar de peso. ¿Cuáles son sus motivaciones además para bajar de peso? ¿Es nada más por verse bien, entre paréntesis, o porque así cree uno que está más en el mercado de lo que le gusta a la demás gente, o por salud? Entonces, bueno, de todo eso vamos a estar hablando la próxima semana. Nos vamos a dar un buen agarrón. Sí voy a venir, fíjate. Sí voy a venir porque yo voy a defender a las gorditas cuando estamos gorditas. Me parece muy bien. Bueno, pues 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen en este momento, se comuniquen y reserven un lugar. Vamos a ver a continuación la siguiente frase. Saber distinguir lo que es importante de lo que es urgente. Esa es la verdadera sabiduría. Catherine Rambert, escritora, periodista y pensadora francesa. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. Thomas Kempis, canónigo agustino del siglo XV. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y rápidamente para platicar, ya se nos está acabando el tiempo del programa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste para liberarte de ese burnout? Que es algo que quisiera hacer énfasis, porque de pronto da la impresión que, si me lo permiten, los expertos, pareciera que si no estamos al borde del suicidio, hay que ser solamente flexibles y todo va a salir bien. No, las personas que vivimos burnout necesitamos buscar ayuda, ya sea con familiares, con terapeutas, pero sí ser muy específicos en que no solamente teniendo una buena motivación y echándole ganas, vas a salir adelante de este síndrome que sí adelante se puede convertir en completos trastornos de otro estilo. ¿Qué te sirvió más a ti? O sea, esos 3 años que estuve fuera del fisicoculturismo, cambié de deporte, de pronto se me metió la idea de decir, bueno, quiero saber que soy capaz de ser deportista y quise hacer un Ironman, entonces hice un Ironman en ese Inter y lo que hice fue a la hora de hacer un cambio por completo de actividad física, de estar 100% en las pesas, de pronto me puse a correr, a hacer bicicleta, a hacer fuiste ciclismo. Flexible, ¿ves? Te abriste, ¿no? Y busqué ayuda también con mi familia y hoy en día estoy sumamente apegada con mi entrenador para compartirle en el momento en el que me empiezo a sentir muy estresada, empiezo a tener como otra vez incluso estos cambios que me remiten 100% al burnout. Estoy muy apegada al entrenador para que me pueda servir como, sí, como una muletilla, si se me permite decir la palabra, para poder seguir adelante en mi carrera como deportista. Ok, pues muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Ever, rápido, vente para acá, hazte más para acá. Y me voy a atravesar aquí, perdón. Sí. Cuéntame, tu burnout. Pues yo soy médico de formación y además hice un posgrado en neurociencias. Durante la licenciatura, bueno, acumulé muchísimo burnout, o sea, como médico me vi reflejado en todo lo que se estuvo platicando, pero también en el posgrado. Entonces llegó un punto en el que ya los resultados que yo quería dar, pues no los estaba dando. Estaba teniendo problemas gastrointestinales fuertísimos y el estado emocional pues identifica totalmente con lo que se dijo. Entonces hubo un cambio en mi vida brutal. Dejé el doctorado a la mitad. Fue como un cambio de vida justo como el que platicas. Y me di cuenta que dependía del estado de conciencia que estaba yo teniendo, una profunda necesidad de aprobación de los demás.
era lo que me llevaba a estarme exigiendo resultados de más de algo que ni me gustaba ya. Y ya no estaba haciendo algo que sumara a mi rompecabezas de vida. Entonces yo ya no quería seguir haciendo eso, pero lo seguía haciendo por la necesidad de sentirme aceptado, aprobado. Y me di cuenta que sí, en empresas o en otros ámbitos es necesario que el jefe o el patrón o el superior, el gerente, abrace la necesidad del ego de la persona de sentirse querido, aprobado, reconocido. Y también es importante que la persona sepa que no depende de otros la autoaprobación, la autoaceptación, el autoconcepto, la autodefinición, que tiene que ver con el autoestima. Y saber que la persona puede trabajar en esa misma capacidad de sentirse valiosa sin la obligada aprobación o valor que viene de afuera. Sí. Entonces, pues me dediqué al camino espiritual, me formé como maestro espiritual y hoy día me dedico a unificar las neurociencias con enseñanzas trascendentales de Oriente y todas esta sabiduría trascendental. ¿Y eres feliz? Y soy ¿En completamente... paz? ¿Te ves sí, en paz? Sí, a eso me dedico hoy y pues hoy no trabajo. Pues te vamos a mandar al doctorado porque estás demasiado en paz. Hoy ya no trabajo, hoy me dedico a hacer lo que amo hacer y me encanta acercarme con la gente, escucharle y pues motivarlos a que expandan su estado de conciencia. Muchas gracias, Everi, gracias por compartirlo. Gracias a usted. Además me encanta porque son testimonios que nos hablan de atreverse al cambio, de atreverse a hacer algo distinto, ¿verdad? A ver, Itzel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí agradecida por el espacio. Ajá. Yo también les voy a contar rápidamente. Mi caso fue en una organización civil. Me pusieron como coordinadora del ámbito audiovisual en la agencia de noticias y solamente llegó el momento en que solamente me coordinaba a mí misma porque me quitaban a todo el personal. Ay, entonces, básicamente mis horarios, o sea, no tenía horario de salida como tal. Yo empezaba a trabajar en la madrugada en mi casa, salía a la oficina porque no podía hacer home office y tenía que salir a cubrir eventos, tenía que grabar, tenía que editar, tenía que hacer radio, tenía que hacer televisión. ¿Cuántas horas dormías? Me empezó a dar una parte de mí de que no podía dormir, ¿no? No podía dormir, entonces básicamente dormía 3 horas máximo y sí empecé a tener un desgaste, pero no podía dormir, ¿no? Entonces hubo el momento que decidí que por más que antes sí me gustaba esa parte, porque aparte estaba en una organización que estaba en defensa de los derechos de las mujeres, entonces tuve que renunciar y pese a que yo hablé con mi jefa y le presenté mi situación, le presenté todo un proyecto anual donde justificaba cómo una persona no podía manejar todo esto. Y al final me dijeron, pues si lo has hecho todo este tiempo, no vemos por qué no puedas seguir así. Igual mi ingreso laboral era menor al que la persona que me había antecedido. Entonces, básicamente así yo lo viví y yo busqué la salida en el freelanceo. Ajá. ¿Y cómo estás ahora? Pues ahorita estoy con... Ahora tus angustias son por el otro lado, sí, ¿no? Porque... o sea, creo que en un momento si llegas a una parte también de acumular demasiados proyectos y también es muy desgastante, también no duermes muy bien a veces, pero ahorita creo que con este proyecto que tengo con otra compañera, que se llama Naila, de la creación de una AC, para esta parte de la reconstrucción humana y material en el Istmo de Tehuantepec, después de los terremotos, pues igual hay un desgaste. Pero mucha motivación. Pero demasiada motivación por ayudar a otras personas, ¿no? Claro. Oye, pues muchas gracias por compartirlo. Además estás muy chavita. Sí. ¿O eres tragaños? No, pues no soy tan chava, tengo 26 años. Ay, eres chavitita, qué divina. Muchas gracias por compartirlo, Itzel. Y además qué bueno que se den cuenta tan jóvenes, ¿no? Nos quedan pocos minutos, entonces sí me gustaría que cerráramos el programa dando recomendaciones, consejos, herramientas y consideraciones finales, lo que quieran decir. A ver. Bueno, lo primero es identifiquen si realmente estamos viviendo el burnout. Ese es el primer paso. El segundo, analicemos cuáles son las causas que pueden ser, como decíamos, externas. La empresa, mi jefe puede ser una causa, pero la otra es interna, hasta dónde yo sé manejar adecuadamente mi estrés. Y la última recomendación, que no se ha tocado el tema, pero me parece muy importante, tenemos que aprender a ser asertivos y tenemos que aprender a levantar la mano y a decir a veces que no. Y eso es algo que no es culturalmente aceptado en este país, cuesta muchísimo trabajo. Pero miren, la gente que lo ha logrado hacer en este país y lo logra hacer de forma efectiva, mejora su nivel emocional
Y me acuerdo que mi abuela tenía una frase que creo que resuelve muy bien esta situación. Mi abuela decía, el diablo sabe a quién se le aparece. Y los que somos jefes sabemos que hay colaboradores con los que se puede abusar y hay otros que no. Que de forma amable y cortés te dicen, sí jefe, cómo no, solo que tengo que terminar esto que me dejaste y cuando termine esto, con todo gusto le entro a aquello otro. Entonces hay que saber decir no sin usar la palabra no. Se llaman límites, ponerle límites a las cosas. Y si hoy la gente no le sabe poner límites, está contribuyendo de forma directa al burnout. Así que esa última parte de la palabra asertividad, que es, la palabra asertividad no viene de acertar, viene de aseverar, viene de decir, viene de enunciar. Así que tenemos que enunciar y decir cuando algo nos preocupa y no quedarnos callados porque entonces la gente piensa pues que todavía aguantamos. Claro, pero fíjate qué importante eso que estás diciendo, ¿no? Porque luego por quedarse callado uno tiene también responsabilidad, ¿no? Si no hablas, no dices las cosas, pues por supuesto que no. Y yo me estoy acordando de otra frase, pero un poco menos fina, también de la abuelita, que decía, mientras más te agachas, más las pompis se te ven. ¿No? Lo decía diferente. Muy bonito. Pero aquí es la versión televisiva. La versión matutina. Sí, no hay que llegar obviamente a tener, o sea, lo que queremos evitar es que las personas tengan un cuadro depresivo, ansiedad, que pasen todas estas cosas. Nosotros reconociendo, ¿no? Tienes burnout, ok, sí, ya lo reconoces, ya sabes que es checklist, ya lo tienes. Entonces, ¿qué hacer? Que hay muchas opciones que hacer. Terapias, ¿no? No, a lo que voy con esto no es dice, el psiquiatra, no, obviamente nos va a medicar a todos, etc. No. Primero es que lo reconoces. Hay muchas terapias que puedes hacer. Mindfulness sirve, terapia cognitivo-conductual, terapia racional, emocional, sirven. Si tú lo sabes reconocer y vas a una terapia adecuada, te va a servir desde ese momento. Si tú reconoces que tienes patrones patológicos que pueden afectar a otras áreas de tu vida, tratarlos, ¿no? Hoy estoy tomando mucho alcohol, hoy no puedo dormir, hoy estoy siendo muy violento, muy irritable. Hay que tratar eso. Recomendaba un encuestado la meditación también. Sí, de hecho eso del mindfulness es como esa parte de la meditación, ¿no? Es esta parte, como decía el panelista, ¿no? Esta parte como de el estar en aquí y ahora, relajación, etcétera. Todo eso sirve bastante. Y sobre todo un entrenamiento en esto, si nosotros podemos tener un entrenamiento en esto, sirve justamente para no llegar a estos extremos de los que hemos hablado. Felipe. Sí, bueno, yo complementando, yo agregaría... a todo esfuerzo hay recompensa. El problema es que a veces no sabemos, como las personas que comentan, yo hice un gran cambio en mi vida. Bueno, eso es ser flexible, lo dijiste muy bien. Entonces, la recompensa más bien depende de nuestra toma de decisiones también. Y saber identificar cuando los lugares son hostiles. O sea, sí hay empresas hostiles, pero también habemos trabajadores poco flexibles. La combinación, como decían los griegos, es el término medio. Y ahí está el arte, ¿no? Llegar a poder tratar en una empresa con mi manera de ser y con mis expectativas. Oye, también preguntarnos, porque pues aquí estamos como que nosotros muy bien y los demás muy mal, pero también preguntarnos si no estoy siendo yo el factor también de estrés de la compañía en donde estoy trabajando, porque luego también, ¿no? O sea, de repente nos queremos bañar en salud y a lo mejor también estamos siendo causa y efecto, ¿no? Definitivamente. René, ¿tú con qué cerrarías? Las empresas tienen que tomar las medidas preventivas para este tipo de síndromes. El identificarlo ya es ir todavía más adelante y ser muy preciso, disparar con rifle de precisión. Pero desde antes tenemos que contar con programas, lo que decía, de orgullo y pertenencia, capacitar a la gente, reconocer los logros y tener ese esquema de sanción-premio que da el equilibrio a la organización. Si estamos únicamente enfocados en los aspectos administrativos, transaccionales del área de recursos humanos, vamos a padecer este tipo de problemas. Y ¿sabes qué? Se nos olvidó rapidísimo, pero no te vas a ir sin decirme cuáles son las mejores y las peores empresas así, nada más así. Bueno, yo creo que en realidad aquellos, lo dijo muy bien, con malos liderazgos. La variable jefe es determinante. Tú puedes tener una pésima empresa, física y ambientalmente, pero si tienes un buen jefe, la percepción de los trabajadores cambia. Y puedes estar en la mejor empresa, en la mejor transnacional, pero si tienes un mal jefe,
truenas. Peter Entonces, Drucker creo que el decía, liderazgo es importante. Peter Drucker decía, los empleados no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes. Ándale, eso está, para que lo escuchen jefes, ¿eh? ¿Verdad? Sí. O sea, renuncian al jefe, no a la empresa. Correcto. Ok, pues hay que poner atención en eso. Vamos rapidísimo con algunos comentarios finales o algo que quieras decir, mi querido Oscar. Mira, por ejemplo, este es bueno de Guillermo Meneses. Dice, una de las cosas con las que más se enfrenta el trabajador es la constante amenaza tanto tácita como física de, si no te gusta, pues la puerta está muy ancha. Eso se refleja en tu desempeño. Y es que también hay que tomar en cuenta la capacidad o la situación económica en este momento. Y si te dicen, hay una fila enorme de personas que están esperando a que tú renuncies para que ocupen justamente tu lugar. Sí. Y eso lo tomas en cuenta y te flexibilizas, supongo. Exacto. Nadie dijo que eso sea fácil, o sea, ser flexible es de lo más difícil. Desde luego, cambiar. Y habrá ocasiones en las que tú decías también, pues no tienes que ser flexible, porque ya si permites demasiado, pues entonces... Y el costo del hubiera, pues todos lo hemos pagado en algún momento, ¿no? Claro, claro. Es que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es tampoco tan fácil, ¿no? Y depende de cómo es uno, y depende de tu circunstancia de vida, y dónde vives, y tienes hijos, no tienes hijos, tienes pareja, no tienes pareja, la compañía en la que trabajas es estable, o no. Son muchas las variables. Pero bueno, básicamente creo que se abrió aquí una discusión muy interesante con respecto a por qué de repente nos sentimos tan desgastados y tan cansados en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Les recordamos que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la cuestión de cómo bajar de peso y cómo está todo lo que tiene que ver con esta presión a veces social de tener que estar todas delgaditas. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias a nombre de todos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.